bienvenidos a la Feria de Ciencias de la UAM Iztapalapa. Yo soy Mina Königsberg, soy doctora en Ciencias Biológicas y trabajo en el Laboratorio de Bioenergética y Envejecimiento Celular del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. Pues muchas gracias a los organizadores del evento de Feria de Ciencias por invitarme y a ustedes por estar escuchando esta plática. El día de hoy les voy a comentar algo sobre unas moléculas nuevas que se llaman senolíticos. Y el título de la plática es el siguiente: ¿senolíticos vendrán a suplir a los antioxidantes en evitar que envejezcamos? Vamos a ver. Entonces, les voy a platicar un poco. Primero que nada, ¿por qué es importante estudiar el envejecimiento y qué tiene que ver esto con los antioxidantes, con los senolíticos? Entonces, en los últimos años, en las últimas décadas, la esperanza de vida de todas las personas del mundo y también de los mexicanos ha aumentado. En 1930 era de casi 34 años y en estos años ha ido aumentando muchísimo, 46. Estos datos del 2016 nos dicen que la esperanza de vida, es decir, el promedio que vive una persona es de 75 años. Ahora andamos más o menos por esos mismos números. Y esto es algo muy interesante porque ha hecho que la pirámide poblacional de nuestro país cambie. Estos son los datos de INEGI que publicó el INEGI, que se registraron por otros censos en el 1910, y vean cómo era la pirámide poblacional. Había muchos niños y muy poca gente mayor. Estos son los datos del INEGI del censo intermedial del 2015 y vemos nosotros que se ha hecho más angosta la pirámide de abajo, es decir, hay menos niños y muchos más adultos mayores. Eso significa que la población de personas de 60 o 65 años y más está aumentando. Entonces, esto es muy importante en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos más personas mayores. Y entonces hay una cosa que nos interesa mucho a las personas que estudiamos envejecimiento, es la longevidad en comparación con la calidad de vida, porque no es suficiente aumentar los años de vida, sino que esos años sean con una buena calidad, que tengamos una salud física y mental muy buena y podamos disfrutar de esta vida. Pero si esos últimos años, esos últimos 10 años de vida, 5 años de vida, son de enfermedad y deterioro, lo que se conoce como fragilidad, pues eso pues no es lo que quisiéramos, no es bueno para nosotros tener familiares enfermos, ni para ellos mismos. Entonces, lo que queremos nosotros es ahora no nada más aumentar los años de vida, que ya se ha logrado bastante, sino la calidad, es decir, la salud física y mental. Entonces, ¿qué es lo que se ha pensado? Pues tradicionalmente se estudian todas las enfermedades de manera separada, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces se dice, bueno, una persona, ya un adulto mayor, se va a morir de cáncer a tal edad. Entonces, si estudiamos el cáncer y lo logramos evitar, pues va a vivir más y entonces se va a morir años después, pero ahora de una enfermedad cardiovascular, un infarto, un evento cardíaco. Pero si no se muere de eso, entonces pues se morirá de alguna otra cosa como, no sé, de diabetes o tendrá alguna demencia como Alzheimer, etc. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que todas estas enfermedades van a tener un factor de riesgo común, que es el envejecimiento, es decir, el aumento en la edad. Entonces, si mejor estudiamos el envejecimiento, pues de una vez vamos a entender cómo tratar de evitar todos estos deterioros o daños asociados al envejecimiento. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Eso es algo difícil de explicar, pero es algo que a todos nos va a pasar y que es un deterioro progresivo en todas nuestras facultades, en cómo funciona el organismo, las células, etcétera, y eventualmente tendremos más probabilidades de enfermar y finalmente de morir. Hay muchas teorías del envejecimiento y pues como en el título habla de antioxidantes, les quiero mencionar esta teoría de la que ya he hablado en otras ferias de ciencias anteriores y es la teoría del envejecimiento por radicales libres o moléculas oxidantes. Entonces, en esta teoría nos dice que a la hora que va pasando el tiempo nos vamos oxidando y vamos a tener daño por esas moléculas oxidadas. Entonces, pues se nos había dicho, y mucha gente todavía lo piensa, que los radicales libres son dañinos y amenazan nuestra salud.
Por lo tanto, si tenemos oxidantes, que son los radicales, tendremos antioxidantes para eliminarlos. Y si tenemos muchos antioxidantes, podremos no envejecer. Y aunque ya se vio que esto no es exactamente así, pues muchas personas lo siguen pensando y nos siguen vendiendo los antioxidantes. Entonces, tenemos dos tipos de antioxidantes y rápidamente, porque para contrastar las dos cosas que quiero hablar en esta plática, les quiero platicar de los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, que son los que tenemos en el organismo. Los antioxidantes enzimáticos son proteínas, están hechos de proteínas. Y los no enzimáticos básicamente son vitaminas o moléculas parecidas a las vitaminas. Entonces, primero quiero hablar de los antioxidantes enzimáticos. Ahora, ¿por qué esos antioxidantes no nos sirven y no nos los pueden vender? Este tipo de moléculas, que son proteínas, lo importante en este caso para obtenerlas sería tener una dieta balanceada. Pero si nos venden las enzimas antioxidantes así como tales en alguna tienda, en una farmacia, eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las comemos, cuando nosotros las ingerimos, en nuestro estómago y en nuestro intestino los vamos a digerir y los vamos a romper. Vean ustedes, esto es una ampliación de lo que está pasando en el intestino o aquí en el estómago en realidad. Aquí teníamos una proteína y nosotros en el estómago la vamos a romper en moléculas más pequeñas que son aminoácidos. Y esas moléculas las vamos a llevar por la sangre hasta las células para formar nuestras propias proteínas. De manera que si nos venden proteínas o nos venden enzimas, eso no nos sirve porque las vamos a romper. Es equivalente a que nos comamos un bistec o unos frijoles, que es una fuente de proteína, fuente de aminoácidos para nosotros formar nuestras propias enzimas. Entonces, lo que tenemos que tener es una dieta balanceada con proteína suficiente, pero no tenemos que comprar las enzimas, y esto aplica para las enzimas antioxidantes y cualquier otra enzima que nos quieran vender. No nos sirve porque la vamos a degradar en el estómago. Ahora, en cuanto a los antioxidantes no enzimáticos, estos son vitaminas o moléculas que se parecen a las vitaminas, aunque no necesariamente son vitaminas, y vienen en frutas y verduras, pero también en suplementos que pues son los que la gente compra, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, rápidamente les platicaré. Esta vamos a decir que sea una molécula y en esta molécula verde, si ustedes se fijan, esto sería el núcleo y estos serían los electrones. Todos los electrones están en pareja menos este. Cuando una molécula tiene un electrón que no tiene pareja, se dice que es un radical libre y eso lo hace que sea muy inestable y que necesite otro electrón para poder tener su pareja. Entonces, aquí es donde vienen los antioxidantes. Los antioxidantes, como las vitaminas, algunos tipos de vitaminas como la C y la E o la vitamina A, van a regalar uno de sus electrones para que esta molécula verde ya complete sus electrones y sus parejas. Entonces, el electrón viaja y esta molécula verde ya queda muy contenta porque ya todos tienen parejas, pero ahora esta, que era la molécula antioxidante naranja, ya no tiene electrón y ahora se convirtió en un radical libre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los antioxidantes se pueden convertir en oxidantes. Tiene que haber otra molécula entonces que lo neutralice, como una cadenita. Entonces, ¿qué significa? Pues no podemos estar tomando todos los antioxidantes que queramos porque eventualmente se podrían volver en oxidantes. Además, los oxidantes sí tienen función. Los radicales libres funcionan, por ejemplo, en el sistema inmune para ayudarnos a eliminar patógenos como bacterias. Entonces, si eliminamos a todos los radicales libres y a todos los oxidantes, no tendremos un buen sistema inmune, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? No es necesario estar suplementándonos con todas estas pastillas que nos venden, a menos que tuviéramos una deficiencia, pero si no la tenemos, no es necesario, porque si tomamos un exceso de antioxidantes, ellos se pueden convertir en radicales libres y además ya dijimos que sí tienen una función, nos ayudan en muchas cosas como en eliminar a los patógenos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es únicamente tomar 5 porciones de fruta y verdura al día y con eso estamos cubiertos en lo que respecta a antioxidantes. Ahora bien,
Regresando a los senolíticos, que era la otra parte de nuestra plática. ¿Por qué envejecemos? Si ya vimos que no envejecemos porque nos estamos oxidando, porque pues aunque tomemos antioxidantes, igual vamos a tener radicales libres y los necesitamos, entonces ¿por qué envejecemos? La verdad es que todavía no sabemos. Tenemos muchas teorías que a lo mejor en unos años pues se burlan de nosotros, como estas que antes se creía que teníamos un número de latidos y que cuando se nos acababan los latidos pues ya nos íbamos a morir. Entonces ahora hay varias teorías donde incluyen muchas características celulares, que no voy a hablar de ellas, sino solamente de una de ellas, que se llama senescencia celular. La senescencia celular es un poco complicada de explicarles, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué una célula se volvería senescente? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Una de las razones por las que una célula se puede volver senescente es por dividirse muchas veces. Entonces, las células normalmente, una célula se puede dividir en 2 células hijas y luego estas en a su vez 4 y así sucesivamente. Pero llega un punto en que ya se ha dividido tantas veces que la célula ya no puede dividirse más y entonces se dice que esta célula se volvió senescente. Y le llamaron este nombre de senescente porque estas células se ven largas, aplanadas, raras, pierden muchas de esas características, entonces les llamaron células senescentes. Así se ven más o menos. Esta sería una célula normal, esta es una foto, y estas serían senescentes. No se ven largas, aplanadas, como con bolitas. Este color nada más es un colorante que se les pone para marcarlas, pero no es que sean verdes o azules, se les puso este colorante, ¿no? Entonces así es como se vería una célula senescente. ¿Por qué más puede una célula volverse senescente? Bueno, puede entrar en senescencia como respuesta a algún daño o algún estrés. Por ejemplo, que hubiera un estrés que va a estar dañando a esta célula o a su material genético, que es el ADN. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula deja de dividirse y se vuelve senescente, como ya vimos, pero las otras no, y las otras siguen dividiéndose, pero esta ya no se divide más. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que ya sea que unas células se dividan demasiadas veces o bien como respuesta a un daño, las células entren en senescencia. ¿Por qué? Si estas células que tienen una gran división siguieran dividiéndose o células que están dañadas siguieran dividiéndose, podríamos tener un cáncer. Y eso, pues, no es bueno para el organismo. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el organismo? El plan 1 o plan A sería eliminar estas células que se mueran, que se den cuenta que están dañadas y que inicien un programa de muerte como suicidio que se llama apoptosis. Pero si este programa no funciona, las células pueden entrar en senescencia y detenerse. Si se detienen, pues ya no se vuelven un cáncer. Y por eso se piensa que la senescencia puede ser un mecanismo que previene el cáncer, que es supresor de tumores. Entonces, ¿pero qué pasa con estas células? Estas células no se mueren, se quedan ahí, pero pierden muchas de sus funciones. Entonces se les ha dicho que son células como que fueran zombies, como un zombie de célula, porque pues está vivo, pero no tiene sus funciones, pero tampoco se muere. Entonces, pues es una célula rara, ¿no? Además, se ha visto que estas células como tipo zombie, tienen efectos sobre las células vecinas, o sea que están ahí, no se mueren, pero se vuelven raras, tienen efectos sobre las demás. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con ellas? Bueno, ¿por qué se les ha dicho esto que son unas células que tienen efectos raros? Tienen muchas características, pero lo más importante de las células senescentes es que van a producir un montón de moléculas que van a tener efectos sobre las células vecinas. Estas moléculas se llaman citocinas y quimiosinas. Tienen diferentes nombres y tienen diferentes funciones y todas en conjunto se les llamó fenotipo secretor asociado a la senescencia, es decir, un cóctel de moléculas que están produciendo las células senescentes. ¿Y para qué las producen? Bueno, pues se ha visto que tienen muchas funciones. Entonces, pueden tener funciones benéficas o funciones dañinas. Vamos a ver primero las funciones benéficas. Se ha visto que cuando hay un daño, por ejemplo, una cortada o algún daño mecánico o algún daño de algún otro tipo,
Las células senescentes, las células que están en ese tejido, algunas células se pueden morir y algunas entran en el estado senescente, que dijimos que pueden entrar en senescencia por daño o por estrés. Entonces, las células, cuando hay un daño, algunas de ellas entran en senescencia, producen el SASP y el SASP ayuda a la reparación y regeneración de tejido. ¿Por qué? Porque manda a llamar a células del sistema inmune, manda a llamar a factores de coagulación, por ejemplo, o de cicatrización. Entonces, las células senescentes, mediante el SASP, mandan señales para que vengan, se reparen los tejidos que están dañados. ¿Qué otra cosa pueden hacer las células senescentes? Tienen que ver con la remodelación y la producción de tejido en el desarrollo embrionario, gracias al SAS que producen. Y esto es muy extraño porque, primero que nada, vamos a ver que hay células senescentes en el embrión. Es decir, la senescencia no solo es en el envejecimiento, también hay células senescentes en el embrión. Y además, estas células entran en senescencia no por daño, ni por estrés, ni porque se hayan dividido muchas veces. La verdad es que no sabemos por qué o cómo estas células entran en senescencia, pero ayudan a señalizar para que se desarrolle muy bien el embrión y después ya son eliminadas. ¿Qué otra cosa hacen las células senescentes? Bueno, ya dijimos que pueden hacer un mecanismo supresor de tumores, es decir, detienen los tumores. ¿Por qué? Porque cuando hay células dañadas se detienen, no proliferan y eso hace que pues ya no se genere un cáncer o un tumor. Entonces, las células senescentes tienen funciones buenas gracias al SASP que están produciendo cuando acaban su función, como por ejemplo en el desarrollo embrionario o en las heridas, etcétera. Las mismas células del sistema inmune van a eliminar a las células senescentes. Entonces, esos zombies que estaban ahí en realidad no se van a quedar para siempre, sino que ellos mismos mandan las señales para que venga el sistema inmune y las elimine. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la idea? Que ya sea que haya daño o algún agente estresor, la célula se detiene, ya no sigue duplicándose, entra en senescencia celular, hace lo que tenga que hacer, produce el SASP, que son estas moléculas que llaman a las células del sistema inmune y las células senescentes son eliminadas. Pero ¿qué pasa en el envejecimiento? En el envejecimiento el sistema inmune ya no funciona muy bien y entonces las células senescentes no pueden ser eliminadas y se empiezan a acumular en el tejido y producen entonces muchísimo de este SASP. Y este SASP que se está produciendo, que son estas moléculas, pues ya no sirven para llamar al sistema inmune y además ya es tanto que empieza a tener entonces los efectos dañinos que dijimos de pues promover el cáncer, que no los hemos dicho, perdón, que ahora se los voy a decir. Bueno, ¿cuáles son? Uno, es promover el cáncer, ya se me fue esto. ¿Por qué? Pues porque estas moléculas que en inicio tenían unas funciones buenas y que ayudaban a llamar al sistema inmune, ahora empieza a haber tantas, que vamos a decir que vuelven locas a las células de junto, como que las atolondran y entonces estas células empiezan a duplicarse, no la senescente, pero sí la vecina. Y entonces lo que antes era un mecanismo para detener el cáncer, pues ahora resulta que es un evento que puede favorecer el cáncer a largo plazo, ¿no? Porque las células senescentes se acumulan y pues ya no, nadie las eliminó. Otra cosa que pueden hacer es generar inflamación crónica, no hinchazón, sino inflamación, y eso es que vengan muchas células del sistema inmune y también eso puede dañar los tejidos y todo esto tiene que ver con el deterioro asociado al envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? La senescencia puede ser un mecanismo supresor de tumores y puede ser un mecanismo supresor y benéfico, pero si esas células se acumulan, puede ser dañino y entonces puede tener un deterioro asociado al envejecimiento y también generar enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se ha pensado? En el campo del envejecimiento se ha decidido eliminar a las células senescentes. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poco sobre eso, pero ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, existen muchos estudios, que aquí les muestro nada más unos de ellos, que se han publicado en revistas muy buenas y con grupos muy serios, donde han usado animales en los cuales se eliminan a las células senescentes. Nada más que estos animales son animales que son genéticamente modificados para que se puedan eliminar selectivamente
esas células senescentes porque tienen un gen que las marca y las pueden eliminar. Y se ha visto que esto ha mejorado en muchos casos a estos animales. Y entonces a partir de ahí se dijo, bueno, pues hay que eliminar a las células senescentes en todo momento. Y entonces hay muchos estudios. Ahora, el último estudio, bueno, no el último, uno muy reciente que salió apenas ahorita en julio de este año, decidieron eliminar a las células senescentes en estos animales modificados genéticamente desde muy jóvenes. Dijeron, si desde jóvenes eliminamos a todas las células senescentes, pues no van a envejecer y van a estar perfectos. Pero ¿qué pasó? Eliminaron las células senescentes y estos animales empezaron a morirse, a tener signos de envejecimiento, tenían fibrosis. ¿Y qué es lo que pasó? Muchas de estas células senescentes, como dijimos, tienen efectos benéficos o por lo menos estaban ahí presentes ayudando y no pudieron ser reemplazadas al ser eliminadas. Entonces, esto demostró que no es conveniente eliminar a todas las senescentes en todos los momentos. Y esto nos demuestra que en realidad, pues todavía no estamos preparados para decir hay que eliminar a todas las células senescentes, ¿no? Sin embargo, sí se han buscado terapias para eliminarlas. Claro que en los humanos pues no se puede hacer estas modificaciones genéticas, entonces lo que se ha hecho es que se han buscado ya sea productos naturales o fármacos que ya se usaban para otras cosas y se ve que también pueden funcionar para eliminar a las células senescentes. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que otra forma es inducir el suicidio de las células? Entonces aquí lo que se quiere es inducir el suicidio de las células senescentes por apoptosis. Se han buscado varios fármacos que se han hecho estudios computacionales y se encontraron que pueden servir para ellos. Hay muchos, los más famosos son estos, dasatinib y quercetina, y en realidad les voy a decir lo que son. Quercetina es una molécula que es un antioxidante. Otra vez estamos viendo un antioxidante que va a ayudar a generar esto. Y pues aunque ya lo venden porque es un antioxidante, esta misma viene, como yo ya les decía, en frutas y verduras. En las manzanas hay una gran cantidad, en la cebolla. Entonces, la quercetina es un antioxidante. Y dasatinib en realidad es un fármaco que es antineoplásico, es decir, es una molécula que se usa, ya todas estas, les digo, ya son moléculas que están aprobadas para otras cosas y se usa para tratamientos contra cáncer. Entonces, pues es una molécula bastante agresiva y hay que tener mucho cuidado al usarla, ¿no? Pero bueno, estos les voy a platicar qué es lo que se ha hecho. Se han hecho algunos estudios en algunos lugares, por ejemplo, en la Clínica Mayo ya se han hecho estudios con pacientes, pero que tienen enfermedades. Por ejemplo, en este caso tenían enfermedad renal diabética y se probaron dasatinib y quercetina y se vio que sí había algunas mejorías en estos pacientes. Solo se hizo en 9 pacientes y solamente por muy poco tiempo y se vio que sí, sí tenía alguna mejoría. Luego se hicieron otros estudios, por ejemplo, esto en San Antonio, en el Centro de, de Medicina de San Antonio, se estudiaron 14 pacientes que tenían fibrosis pulmonar idiopática y en este caso también se dieron igual dasatinib y quercetina a dosis muy bajas, en este caso eran bueno, relativamente no tan bajas las dosis, pero más bien a tiempos cortos. Se les daba, por ejemplo, un par de días y después se les dejaba descansar, solamente así como una dosis por 2 o 3 días y ya se les dejaba descansar toda la semana, luego otra vez, así 3 veces, nada más. Y se vio que también tenían alguna mejoría relativa. Pero entonces todavía se están haciendo muchos estudios, se sabe que tienen muchos efectos adversos. ¿Por qué? Porque estos fármacos pues las dosis que se dan son bastante potentes y por eso se dan solo en dosis muy pequeñas. Tienen muchos efectos secundarios como tienen las quimioterapia, ¿no? Y son, no sé, náuseas, vómito, tienen efectos secundarios. Por lo tanto, pues todavía se están estudiando y se está viendo si se pueden usar en especial para eliminar células senescentes en algunas patologías. Sin embargo, muchos de estos ya los venden. ¿Por qué? Porque las compañías farmacéuticas han invertido mucho dinero en este tipo de fármacos y de moléculas, porque pues la gente estamos acostumbrados a comprar todo lo que nos haga no envejecer. Entonces,
pues se ha invertido muchísimo dinero y ya no los venden. Por ejemplo, esto es una página que uno lo puede comprar, está en pesos, lo envían y dice activador senolítico, ya los venden. Aunque claro que si se fijan bien, básicamente lo que venden es la quercetina, que dijimos que es un antioxidante, con otras moléculas también antioxidantes. Entonces, pues no te están volviendo a vender antioxidantes. En realidad, pues no es mucha la diferencia de lo que ya nos querían vender antes. Aunque sí, hay muchas moléculas, especialmente en Estados Unidos, que venden complejos fenolíticos donde incluyen, por ejemplo, el dasatinib y otras moléculas que sí tienen efectos más potentes. Sin embargo, si los ven bien, pues las dosis son muy pequeñas. Entonces, tienen que poner dosis muy, muy pequeñitas porque pues no está probado todavía que se pueda vender esto al público, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de moléculas y de cosas que ya nos quieren vender y que eventualmente nos van a llegar a México porque pues todavía no se saben muy bien sus efectos. Les digo, hay muchos estudios ya que se están llevando a cabo, pero precisamente en enfermedades. Pero así como moléculas que nos quieran vender nuestro complejo, este complejo senolítico que nos va a ayudar a no envejecer, pues no, todavía no está bien probado, todavía no conocemos bien los efectos benéficos y dañinos de las células senescentes, como les mostré, pueden tener efectos benéficos, entonces, ¿en qué momento eliminarlas? Todavía no se sabe. Y además, pues por ahora estos cócteles que nos venden básicamente tienen cantidades muy, muy pequeñas que no tienen mucho efecto, pero pues eventualmente nos van a empezar a vender este tipo de moléculas y de fármacos más bien, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con ello y pues regresamos a la pregunta inicial, ¿no? Es decir, ¿los senolíticos vendrán a suplir a los antioxidantes en evitar que envejezcamos? Pues bueno, pienso que las compañías farmacéuticas sí es lo que quisieran. Eventualmente vamos a encontrar algo tal vez para eliminar células senescentes en patologías y eso estaría muy bien, pero de manera preventiva, evitar que no envejezcamos, yo lo veo difícil, hay que tener cuidado, que no nos engañen y también tomarnos cosas que no nos vayan a generar un prejuicio, ¿no? Y pues como ya vimos, muchas veces algunos de ellos son mezcla de antioxidante con otro tipo de fármaco, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas de lo que estamos comprando. Yo sigo recomendando frutas y verduras, es lo mejor, ahí viene todo lo que necesitamos. Hay que hacer ejercicio, no extremo, ejercicio moderado, con eso es suficiente. Tratar de estar tranquilos, dormir bastante, ya se ha visto que el sueño es muy importante también para evitar el deterioro del envejecimiento. Entonces, dormir 7, 8 horas al día, hacer ejercicio es buenísimo, por lo menos media hora de caminata rápida al día y pues tratar de no estar estresados y frutas y verduras. Lo que nos decían nuestras mamás, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, pero aparentemente pues esto es lo que funciona. Y por mientras encontramos nada, pues tratemos de ser felices en el momento de la vida en el que estemos y apreciar a las personas que han llegado a una edad avanzada, que qué bueno que están ahí, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, les digo, yo estoy en la UAM Iztapalapa y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, me la pueden hacer. Gracias.